¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a su canal Baby Zapatucos a Crochet. Bueno, el día de hoy les traigo la realización de este bellísimo modelo. Es un Adidas en talla 11. Espero que les agrade. Es una recreación. Yo la verdad lo vi con la maestra Luisita Torres y la maestra Ángela Sidoca. Entonces yo hice algunas modificaciones para mi comodidad, para poderlo recrear un poquito más fácil. Espero que les guste, que les agrade, y si es así, ya saben, no olviden darle like, suscribirse al final, y pues vamos a la lista de materiales para mostrar el paso a paso. Bueno, mis hermosuras, miren, los materiales que vamos a ocupar para este modelo, pues es este hilo, es de la marca Eulalie, y yo estoy ocupando lo que es el color blanco y el color negro. Este hilo tiene un grosor de 1 milímetro, ¿ok? Es un hilo, la verdad a mí se me hace un hilo muy práctico, se acomoda muy bien para mucho tipo de tejidos, y pues yo casi lo utilizo para todo. Entonces este es el hilo que estamos ocupando. Mi gancho, ya saben que es mi único gancho, de 2 milímetros, mis tijeras, y bueno, yo en esta ocasión estoy ocupando lo que es una solita y su plantilla. Esta solita es en la talla 11 porque es para pequeños de 6 a 9 meses. Entonces estoy ocupando una solita con 67 perforaciones para realizar 67 puntos. ¿Sale? La decoración pues se la vamos a hacer con el mismo material, y ya al final pues ya ustedes deciden si le ponen un cordón o le ponen una agujeta. Ok, vamos al paso a paso. Muy bien, vamos a comenzar montando nuestra suela con nuestros 67 puntos de esta manera. Vamos a introducir nuestro hilo por una de las perforaciones y vamos a estar realizando punto deslizado por todo el contorno de la suela. De este modo vamos a realizar nuestros 67 puntos sobre la suela para poder realizar nuestro alzado. Y es de este modo como les va a estar quedando en la parte de arriba, y en la parte de abajo es así. Ok, entonces vamos a terminar de montar nuestra suela. Listo, tenemos montada nuestra suela. Ya nada más es cosa, ya corté mi hebra y nada más es cosa de esconder nuestras hebras. Yo por lo regular las subo a lo que es la parte de arriba para poderlas esconder dentro de nuestro tejido. Ay, no se deja. Ahí está. Entonces de esta manera nos va a quedar en la parte de atrás. Ya no se va a ver el inicio ni el final del hilo. Entonces nosotros vamos a esconder a la hora de que tejamos nuestro alzado, lo vamos a esconder por este lado nuestras hebras. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar con lo que es el alzado. Para lo que es el alzado de nuestro zapato, yo estoy realizando un nudito, perdón, en mi hilo blanco, y voy a tomar las dos hebras de mi punto que yo realicé de este modo, y ya saben que yo introduzco mi gancho siempre en mi punto central, que es mi punto de inicio. Ahí voy a realizar una cadena y ahí mismo voy a realizar un punto bajo. Ok, perdón, listo. Voy a continuar tomando las dos cadenitas de mi suela y voy a continuar realizando puntos bajos por toda esta vuelta. ¿Sale? De esta manera. Así tomo mis dos hebras y realizo mi punto bajo, y a la par pues voy escondiendo mis hebras de sobra, ¿no? Entonces vamos a terminar esta vuelta para comenzar con la segunda vuelta. Listo, tengo terminada ya mi primer vuelta de punto bajo. Voy a cerrar en mi primer punto de inicio con un punto deslizado. Voy a levantar una cadena y voy a girar mi tejido de esta manera. Voy a continuar haciendo punto bajo sobre esta vuelta, pero por la parte interna, ¿ok? Tomando nuestras dos cadenas normal. Continuamos de este modo hasta terminar esta vuelta. ¿Sale? Entonces vamos a hacer nuestros 67 puntos por la parte de adentro. Listo, tenemos terminada ya nuestra segunda vuelta, igual en punto bajo por la parte de adentro. Entonces vamos a cerrar nuestra vuelta con un punto deslizado en nuestro primer punto de inicio. Vamos a levantar una cadena y vamos a hacer nuevamente una vuelta en derecho. ¿Ok? La vuelta número 3 va a ser por el lado derecho, y vamos a continuar hasta las 5 de esta manera. La vuelta 3 por el lado derecho, la vuelta 4 por el lado de adentro y la vuelta 5 nuevamente por el lado derecho. Ok, entonces en total debemos de tener 5 vueltas. Vamos a comenzar la vuelta número 3 y continuamos con las siguientes dos. Listo, chulas, miren, yo ya terminé mis 5 vueltas de punto bajo.
como les comenté, una vuelta por delante, una vuelta por detrás, ¿sale? Entonces hice un nudo ya al terminar mi quinta vuelta, hice un nudo, corté mi hebra y separé mis puntos para comenzar a realizar lo que es la parte de la punta de nuestro tenis, ¿ok? En esta ocasión yo me equivoqué y realicé primero el pie izquierdo, entonces les voy a decir cómo realizar el pie derecho, ¿vale? Bueno, para nuestro piecito derecho vamos a tomar 19 puntos de la parte central o la parte de adentro de la curva de nuestra suelita y vamos a marcar en el número 20, ¿ok? En el punto número 21 vamos a continuar tejiendo. Del otro lado marqué 20 puntos, de igual manera son 20 puntos. Ok, entonces vamos a tomar la cadenita de adentro de nuestro siguiente punto del marcador y vamos a realizar ahí un punto alto. Ok, vamos a continuar y vamos a realizar una disminución en los siguientes dos puntos, tomando solamente la cadena de adentro. Nuevamente realizamos un punto alto y de nuevo una disminución. Perdónenme que se me atoró el hilo. Ok, nuevamente vamos a realizar un punto alto y una disminución. Esta secuencia la vamos a realizar por 9 veces, iniciando desde, obviamente, desde nuestro primer punto. Entonces aquí ya tengo yo realizadas dos secuencias, que es un punto alto, una disminución. Vamos a continuar con esta secuencia 7 veces, ¿ok? Vamos a terminar de realizar nuestras disminuciones y puntos altos, ¿vale? Listo, terminamos nuestra secuencia de un punto alto, una disminución 9 veces. Y aquí antes del marcador nos quedó un puntito y ahí vamos a realizar, perdón, un punto alto. ¿Ok? Vamos a hacer una cadena y vamos a girar y vamos a realizar en esta vuelta puntos bajos por todo alrededor hasta llegar al final. ¿Ok? Y vamos a realizar al final, en nuestras primeras 3 cadenas, un punto bajo también. ¿Ok? Entonces vamos a continuar con nuestros puntos bajos. Muy bien, una vez terminados nuestros puntos bajos, vamos a realizar 3 cadenas. Nuevamente vamos a girar y vamos a trabajar disminuciones y puntos relieves, ¿ok? En nuestro primer punto vamos a realizar una disminución de punto alto, ¿ok? En nuestros primeros dos puntos. Listo. Vamos a tomar, perdón, el punto que quedó de abajo solo y lo vamos a tomar en relieve. ¿Listo? Y vamos a hacer un punto alargado en relieve. ¿Sale? Este punto de atrás corresponde al punto que está aquí abajo. Entonces vamos a tomar los dos puntos que siguen para realizar nuestra disminución. ¿Sale? Y vamos a tomar el punto que está de la disminución. Este punto lo vamos a tomar para hacer en punto relieve. ¿Ok? Y hacemos nuestro punto alto en relieve. Doble alto, perdón. Y así nos va quedando. De igual manera este punto corresponde a este punto que estaba abajo y en los dos siguientes vamos a realizar nuestra disminución. ¿Vale? Y de igual manera este puntito que está solo aquí es el punto que vamos a tomar en relieve. ¿Vale? Y nos brincamos obviamente este punto que es el que corresponde al que hicimos y hacemos nuestra disminución. Nuevamente tomamos el puntito que está unido a nuestro aumento y lo vamos a tomar en relieve. ¿Listo? Nos brincamos ese puntito y hacemos nuestra disminución en los siguientes dos puntos. ¿Ok? Nuevamente vamos a tomar ahora el punto que está en la orilla, perdón, de nuestra disminución para tomarlo en relieve. De este modo. Nuevamente nos brincamos este punto y continuamos en los otros dos para hacer nuestra disminución. ¿Vale? Y tomamos este puntito que está aquí solo para hacerlo en relieve. ¿Listo?
Y aquí nos quedan estos dos puntitos, bueno, son tres, contando este que es el que corresponde al punto de abajo. Y aquí vamos a realizar nuestra disminución. ¿Ok? Vamos a realizar ahí, en ese mismo punto, un punto alto más. Esto para que no se nos vaya a ir hacia adentro nuestro tejido. ¿Ok? Vamos a hacer una cadena y vamos a girar y vamos a realizar punto bajo por los puntos que tenemos en la parte de adentro. Y es así como nos va quedando lo que es la parte de la punta o de la puntera de nuestro tenisito. ¿Ok? Entonces vamos a realizar nuestros puntos bajos por la parte de adentro y de igual manera hacemos un punto bajo en las tres cadenas de inicio. Listo, terminamos nuestra vuelta de punto bajo, perdón. Vamos a levantar dos cadenas y vamos a cerrar lo que es la parte de nuestra punta. En este momento ya no vamos a cerrar, vamos a estar solamente guardando nuestras lazadas aquí. Vamos a realizar prácticamente lo mismo que hicimos aquí, pero en punto medio, ¿ok? Agarramos nuestra lazada, metemos en el primer punto, sacamos, en el siguiente punto y sacamos y lo mantenemos, ¿ok? Agarramos lazada y en el punto que tenemos en relieve lo vamos a realizar solamente con dos sacadas. Vamos a hacer una y dos, y esa lazada la mantenemos. ¿Ok? Vamos a nuestros siguientes dos puntos y de igual manera agarramos lazada, metemos, sacamos y sacamos nuestra lazada. ¿Ok? Agarramos lazada, tomamos nuestro punto en relieve, lo sacamos y solamente hacemos dos sacadas y mantenemos. ¿Ok? Agarramos lazada, vamos a realizar nuestra disminución de este modo, sacando nuestros dos y nuestro hilo por nuestros dos puntos, nuestra lazada para nuestro punto en relieve y sacamos dos veces. Ahí está. Ok, nuevamente agarramos lazada, metemos, sacamos y en nuestro siguiente punto igual. Y agarramos lazada para nuestro punto en relieve, sacamos dos veces. Agarramos lazada, 1, 2 y agarramos lazada para nuestro punto en relieve. Ok, y sacamos 1 y 2. Agarramos lazada en el siguiente punto, 1, 2, agarramos lazada y sacamos nuestro punto, ahí no salió, sacamos nuestro hilo para nuestro punto en relieve, sacamos 1 y 2. Ok, entonces tenemos un punto, agarramos lazada y lo mantenemos ahí. Ok, entonces vamos a cerrar todos nuestros puntos de esta manera. Vamos a sacar nuestro hilo por todos nuestros puntos. Yo voy haciendo estos descansos para que no se nos vaya a jalar el hilo, y así voy jalando mi hilo, haciéndolo pasar por mis cadenitas. Ok, espero que lo hayan podido apreciar. De este modo es aquí donde vamos a realizar nuestra cadena. Yo realizo dos y es aquí donde yo cierro. Vamos a cortar nuestra hebra y vamos a jalar nuestro hilo para poder cerrar bien. Ok, de este modo tomamos nuestro hilo y lo cerramos. ¿Sale? Y es así como nos queda lo que es la parte de la punta de nuestro tenisito. Vamos a continuar con lo que es la parte de la lengüeta. Ok, chicas, para la parte de nuestra lengüeta vamos a hacer lo siguiente. En la cadenita donde nosotros iniciamos, ahí vamos a meter nuestro hilo. Vamos a realizar un punto bajo. Vamos a realizar 8 puntos bajos de este lado hasta llegar al centro. Ok, entonces en el centro vamos a realizar medio punto y de este lado también tenemos que tener 8 puntos bajos. Tenemos que tener en total 17 puntos. Ok, entonces vamos a realizar nuestros 17 puntos. Como les dije, al inicio son 8 puntos bajos de un lado, un punto medio en el centro. Esto es para acomodar el tamaño, para que no nos vaya a quedar nuestro tejido como sumido. Ok, entonces a lo mejor sí nos queda un poquito, pero es muy poquito lo que se va a notar. Entonces vamos a hacer eso. Ok, tengo terminados ya mis 17 puntos. Como les dije, son 8 puntos de un lado, en el centro un medio punto y del otro lado igual 8 puntos.
Esto es para que no se vea nuestro tejido sumido, ¿ok? Por eso hicimos el medio punto en el centro, ¿sale? Vamos a continuar, vamos a levantar 2 cadenas y nuestra siguiente vuelta la vamos a realizar en medio punto, ¿ok? Entonces, nos vamos a brincar el primer punto y en el siguiente vamos a realizar nuestro primer medio punto. Vamos a continuar esta vuelta de medios puntos, ¿sale? Continuamos tejiendo hasta el final. Listo, ya terminé mi vuelta de medio punto. Voy a levantar una cadena, voy a girar y voy a hacer esta vuelta en punto bajo, ¿ok? En total ya tenemos 16 puntos, ya disminuimos un punto. Y estos puntos son los mismos que vamos a tejer hasta el final. Entonces, esta secuencia de una vuelta de punto bajo y una vuelta de medio punto la vamos a realizar por 5 veces más. En total debemos de tener 8 vueltas contando nuestra primera. 1, 2, 3 y vamos a tener nuevamente una vuelta en punto medio, una en punto bajo, una en punto medio y así sucesivamente por 8 vueltas, ¿ok? Listo, ya terminé mi secuencia de punto bajo, punto medio por 8 vueltas. Aquí ya vamos a hacer nuestro cambio de hilo, ¿ok? Vamos a hacer nuestro último punto medio, pero no lo vamos a cerrar. Aquí vamos a meter nuestro hilo negro, ¿sale? Lo vamos a cerrar con nuestro hilo negro. Perdónenme que se fue un hilito por ahí. Vamos a continuar. Ok, entonces cerramos. Vamos a jalar un poquito nuestra hebra y el hilo blanco también lo vamos a jalar un poquito. Vamos a agarrar los dos y vamos a hacer una cadena. Vamos a girar nuestro tejido y nuestras 2 hebras las vamos a esconder, ¿sale? Vamos a realizar nuestra siguiente vuelta en punto bajo y escondiendo nuestras hebras a la par. Yo las dejé un poquitito largas para poderlas jalar del otro extremo y apretar un poquito para que nuestra punta, nuestro tejido no nos vaya a quedar flojo. Ok, entonces vamos a continuar nuestra vuelta de punto bajo. Listo, terminé mi vuelta de punto bajo. Aquí yo voy a jalar un poquito, nada más un poquito, mi hebra en color blanco y mi hebra en color negro, solamente para que se ajusten de este lado, ¿ok? Vamos a cortar nuestras 2 hebritas, la blanca y el piquito de la negra. La blanca pues ya no la vamos a ocupar, vamos a continuar con la negra, ¿vale? Bueno, voy a levantar 2 cadenas y voy a hacer 2 vueltas más, esta en punto medio y la que sigue en punto bajo, la misma secuencia que llevábamos aquí. Listo, terminé mi vuelta número 11, que es la continuación de la lengüeta, ahora en color negro. Vamos a terminar la última vuelta, voy a levantar una cadena. Me voy a brincar el primer punto y en el segundo voy a hacer mi primer punto. Es mi disminución de inicio. Voy a realizar 2 puntos bajos más. Voy a continuar con 3 medios puntos. 1, 2, 3. Voy a realizar 2 puntos altos. 1 y 2. Nuevamente 3 medios puntos. 1, 2 y 3. Voy a realizar 2 puntos bajos. 1 y 2. Y en mis últimos 2 puntos voy a hacer mi disminución de punto bajo. Ok, voy a realizar una cadena. Voy a cortar mi hebra y ya quedó terminada mi lengüeta. Ok. Vamos a comenzar con los laterales de nuestro tenisito. Listo, vamos a comenzar con lo que es la parte de los laterales de nuestro zapatito. Vamos a tomar los 2 primeros puntos de lo que es la parte de la puntera, la parte final de la puntera. Vamos a tomar de estos 2 puntos nada más la cadenita que nosotros estábamos dejando, que es la de fuera. ¿Ok? En el primer punto vamos a meter nuestro hilo y vamos a realizar una cadena. Ahí mismo vamos a realizar un punto bajo. Vamos a tomar el siguiente punto y este punto lo vamos a tomar de las 2 cadenas para que tenga una mayor sujeción. Ahí vamos a realizar nuevamente un punto bajo. Ahora vamos a continuar tejiendo nuestros 39 puntos que nos quedaron en este lado, porque si recuerdan fueron 20 de un lado y 19 del otro. Entonces vamos a continuar tejiendo nuestros 39 puntos hasta llegar al otro extremo y del otro lado vamos a hacer lo mismo. Ahorita vamos a terminar la vuelta. Listo, tenemos terminados nuestros 39 puntos más nuestros 2 puntos que tomamos de este lateral, son 41. Vamos a tomar nuestros siguientes 2 puntos que son de la misma manera que al inicio. De este lado vamos a tomar las 2 hebras de este punto y vamos a realizar nuestro punto bajo. Ok, del otro punto solamente la pura hebra de afuera, ¿sale?
Vamos a hacer una cadena, vamos a girar y esta vuelta la vamos a realizar de igual manera toda en punto bajo. Ok, hasta llegar al otro extremo, en total serían 43 puntos. Listo, terminamos nuestra segunda vuelta de puntos bajos. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a girar nuestro tejido y sin hacer cadena vamos a hacer una disminución al inicio. Ok, déjenme acomodo mi hilo. En el segundo punto vamos a hacer nuestro primer punto bajo, sí, sin hacer cadena. Vamos a realizar nuevamente un punto bajo. Vamos a continuar haciendo 6 medios puntos. 3, 4, 5 y 6. Vamos a continuar con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Okay? Vamos a realizar 13 puntos altos. Terminando los 13 puntos altos, vamos a realizar nuevamente 6 puntos bajos y 6 medios puntos del otro lado. Listo, terminé mis 13 puntos altos, continué con 6 puntos bajos y 6 medios puntos de igual manera que de este lado. Ok, entonces continúo con un punto bajo y termino con una disminución de punto bajo. Ok. Ok, para hacer nuestra vuelta número 4 vamos a hacer lo siguiente, sin hacer cadena vamos a hacer una disminución nuevamente de punto bajo. Ok, vamos a continuar con 2 puntos bajos, 2, 4 medios puntos, 2, 3 y 4. Vamos a continuar con 8 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ay Dios. Continuamos con 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Vamos a realizar aquí en nuestros siguientes 2 puntos una disminución igual de punto alto. Y continuamos con 4 puntos altos. Listo, terminé mis 4 puntos altos. Continuamos con lo mismo que de este lado, que fueron 8 puntos bajos y 4 medios puntos. ¿Ok? Listo, terminamos nuestros 4 puntos bajos y 4 medios puntos. Y en estos últimos 4 puntos vamos a realizar 2 puntos bajos y una disminución. ¿Ok? Es de esta manera. ¿Sale? Ok, terminamos nuestra vuelta número 4. Vamos a iniciar nuestra vuelta número 5. Vamos a girar y como les dije, sin hacer cadena de inicio. De la vuelta 5 a la vuelta 7 van a ser 3 vueltas en total. Vamos a realizarlas todas punto sobre punto. Y al inicio vamos a estar realizando al inicio y al final una disminución. Ok, vamos a hacer una disminución aquí. Y vamos a continuar con punto bajo sobre cada punto hasta llegar a 2 puntos antes de terminar para realizar nuestra disminución del final. Y así vamos a estar realizando nuestras siguientes 2 vueltas, una disminución al inicio y una disminución al final con nuestros puntos bajos. Listo, terminamos nuestras vueltas ya de punto bajo con su disminución correspondiente al final y vamos a hacer lo siguiente. ¿Okay? Yo ya tengo aquí terminada mi disminución. Voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer una cadena, voy a voltear mi tejido y voy a deslizar 2 puntos. ¿Ok? 1 y 2. Voy a hacer una cadena, giro nuevamente mi tejido y voy a realizar 10 puntos en este lado de lo que es la parte de mi lateral. Es para iniciar ya con la solapita de lo que son los ojales. ¿Ok? Entonces vamos a realizar nuestros 10 puntos bajos. ¿Vale?
Listo, ya tenemos terminados nuestros 10 puntos bajos en esta zona. Vamos a levantar una cadena, vamos a girar y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un punto bajo en nuestro primer punto. Vamos a hacer una cadena y nos vamos a brincar este punto y en el siguiente vamos a hacer un punto bajo. Vamos a hacer nuevamente otro punto bajo. Vamos a realizar nuevamente otra cadena, nos vamos a brincar ese punto y en el siguiente otro punto bajo. Perdón, vamos a hacer nuevamente otro punto bajo. Vamos a hacer una cadena, nos vamos a brincar ese punto y en el siguiente un punto bajo. Vamos a cerrar nuevamente con un punto bajo. ¿Ok? Vamos a hacer una cadena, vamos a girar y vamos a hacer punto bajo sobre cada punto. Y donde tenemos la cadena vamos a tomar la cadena completa para que nuestro punto se nos abra un poquito más. Nuestro ojal. ¿Ok? Así. Entonces vamos a terminar de realizar nuestros puntos bajos por esta vuelta de este modo. Aquí yo ya había cortado mi hilo, había rematado y de este modo nos va a quedar nuestros ojales. Ok, aquí tenemos uno, aquí tenemos otro y aquí tenemos otro. ¿Sale? Entonces vamos a continuar con el otro lado de nuestros ojales. Muy bien, vamos a tomar nuestro hilo y vamos a introducirlo en este punto. Yo ya le hice aquí un nudito, pero lo voy a volver a hacer. Ok, entonces introducimos nuestro gancho y hacemos lo mismo. Vamos a realizar 10 puntos bajos. En ese mismo punto voy a realizar otro punto bajo para que me cuente como uno. Y voy a hacer mis 10 puntos. En esta parte de donde están las disminuciones voy a realizar 8 y de la parte de arriba voy a tomar 2 puntos como lo hice del otro lado para que sean mis 10 puntos bajos. ¿Ok? Entonces vamos a terminar nuestros 10 puntos bajos. Listo, tengo mis 10 puntos bajos, voy a hacer mi cadena y voy a hacer lo mismo que hice del otro lado. Voy a hacer de este lado, como vamos a empezar por la parte de arriba, y si se fijan, de este lado terminamos con 2 puntos bajos. Entonces aquí también vamos a realizar al principio 2 puntos bajos, ¿ok? Voy a hacer una cadena, me voy a brincar un punto y en el siguiente voy a hacer mi punto bajo. Nuevamente otro punto bajo, realizo una cadena que es mi ojal, me brinco este punto y en el siguiente un punto bajo. ¿Ok? Nuevamente otro punto bajo, voy a hacer una cadena, me brinco este punto y en el siguiente voy a hacer mi punto bajo, que es con el que voy a terminar esta vuelta. Voy a realizar una cadena, voy a girar mi tejido y voy a realizar nuevamente mis puntos bajos sobre cada punto. Como les dije, en donde corresponde la cadena lo vamos a meter completo para que se nos abra un poquito más ese punto que es nuestro ojal. ¿Ok? Entonces vamos a terminar nuestros 10 puntos. Listo, tengo terminados ya mis 10 puntos bajos. Voy a hacer mi cadena, voy a cortar mi hilo y para hacerla el contorno de nuestro zapatito, de nuestros laterales, prácticamente voy a estar haciendo lo mismo. Voy a tomar nuevamente mi hilo y de este lado voy a hacer, perdón, un punto bajo. Voy a estar haciendo puntos bajos por el contorno de mis ojales de esta manera. Voy a estar realizando punto bajo por todo alrededor de mis ojales. Esto es para que no se nos vea para darle un acabado un poquito más fino a nuestro zapatito. ¿Ok? En este lado voy a realizar puntos bajos también hasta aquí y en este punto voy a realizar mi último punto bajo. Donde tengo mis puntos bajos, que es en esta parte de aquí, que fueron los 8 puntos bajos que realicé de mi tercera vuelta, voy a realizar punto deslizado. Y donde tengo mis puntos altos voy a realizar punto bajo. Vamos a realizar aquí 8 puntos deslizados. Vamos a hacer nuestros 8 puntos deslizados y ahorita les digo lo siguiente. Listo, terminé mis 8 puntos deslizados y voy a realizar 10 puntos bajos. ¿Ok? Voy a terminar mis 10 puntos bajos, que son los de mi talón. Muy bien, de este lado voy a realizar 9 puntos deslizados
9 de este lado hasta aquí, y voy a continuar haciendo mis puntos bajos en la parte de la solapita de mis ojillos. Ok, vamos a terminarlo, y terminando hacemos un nudo y cortamos nuestra hebra. Listo, chicas, yo ya terminé de realizar lo que es el detalle del contorno de mi tenisito, y es así como nos está quedando. ¿Okay? Ya prácticamente nuestro tenis está terminado, y ahorita nada más le vamos a hacer lo que son los detalles. Para la parte de lo que es el talón, la partecita negra del talón, que es esto, vamos a hacer lo siguiente. Yo ya tengo aquí montadas 19 cadenas. En el segundo punto voy a realizar un punto bajo, voy a continuar con 3 puntos bajos más, 2 y 3, para que en total sean 4 puntos bajos. Voy a continuar tejiendo 10 medios puntos, 10 medios puntos, y del otro lado voy a realizar, terminando mis 10 medios puntos, voy a realizar 3 puntos bajos. Listo, tengo terminados ya mis 10 medios puntos, me quedan 4 cadenas. Voy a realizar 3 puntos bajos, y en el último punto voy a realizar 4 puntos bajos en ese mismo punto. Ok, esto es para que nuestro tejido gire. Ok, ahí tengo mis 3 puntos bajos, y en este punto voy a realizar 4 puntos bajos, 2, 3 y 4. Voy a continuar tejiendo 3 puntos bajos nuevamente, y voy a hacer lo mismo que hice hace un momento, que fueron 10 medios puntos y mis 4 puntos bajos. Ok, listo, es así como nos está quedando como un tipo gusanito, así nos está quedando. Ok, ya tengo terminada mi vuelta, voy a cerrar con un punto deslizado, voy a levantar una cadena y voy a nuevamente hacer lo mismo, 4 puntos bajos, y en donde yo tengo mis 10 medios puntos, ahí voy a realizar 10 puntos altos. Ok, listo, tengo terminados mis 10 puntos altos. Voy a terminar mi tejido con 3 puntos bajos. En el punto que sigue lo voy a sacar, voy a hacer un punto deslizado, voy a hacer una cadena y voy a cortar. ¿Ok? Y es así como nos queda la parte de lo que es la decoración del talón. ¿Ok? Para realizar lo que son las florecitas, vamos a tomar nuestro hilo en color blanco y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a montar 14 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 14 cadenas. Listo, ya tengo mis 14 cadenas. En el segundo punto voy a hacer un punto deslizado. En el siguiente punto voy a hacer un punto bajo, perdón. En el siguiente voy a hacer un medio punto. En el siguiente voy a hacer un punto alto. ¿Okay? Voy a hacer nuevamente lo mismo, medio punto, un punto bajo y un punto deslizado. Listo, ya tengo mi primer pétalo de la flor de mi decoración de la Adidas. En ese ya tengo mi punto deslizado, voy a levantar 7 cadenas al aire y voy a realizar precisamente lo mismo. En el segundo punto un punto deslizado, en el siguiente un punto bajo, en el siguiente un medio punto y en el siguiente un punto alto. Y del otro lado voy a realizar lo mismo, un medio punto, un punto bajo y un punto deslizado. Listo, tengo mi segundo pétalo de la flor, y en el siguiente punto voy a hacer un punto deslizado, en el siguiente un punto bajo, y voy a hacer prácticamente lo mismo. Voy a terminar en el punto deslizado, voy a cortar mi hebra, voy a hacer un nudito y ya vamos a terminar nuestra flor. Listo, tengo terminada mi flor, ya le corté sus hebras. El acomodo de nuestra flor va a ser de esta manera. Vamos a unir nuestros 3 pétalos y los vamos a pegar en lo que es la parte trasera de nuestra decoración, que es nuestro talón, y de la parte frontal de nuestra lengüeta. ¿Ok? Vamos a realizar lo que son las tiras, las franjas, perdón, de los laterales. Ok, para realizar nuestras franjas, como son de 3 tamaños, yo voy a comenzar a decirles lo que es la más pequeña. Vamos a montar 7 cadenas. En nuestra tercera cadena vamos a realizar punto medio. Vamos a estar realizando puntos medios hasta terminar. En total de nuestro tamaño, el tamaño más pequeño va a tener un total de 5 medios puntos. ¿Okay? Y de igual manera vamos a cortar nuestra hebra y vamos a hacer un nudito. Este es el tamaño más pequeño de nuestras franjas. Para el tamaño del medio vamos a hacer 8 cadenas, y en total tendremos que tener 6 medios puntos. Para el tamaño más grande son 9 cadenas y en total tendremos 7 medios puntos. ¿Ok? Entonces, ya una vez terminadas nuestras franjas y nuestras decoraciones, lo único que nos queda
pues es darle el acabado, ¿no? Ubicar nuestras franjas, nuestras decoraciones, la parte del talón, poner nuestros ojillos y darle el acabado final, ¿ok? Entonces vamos a darle ese acabado final y ahorita nos vemos. Y bueno, chuladas, es así como terminamos ya de realizar este modelo de zapatito de tenisito Adidas. Espero les haya gustado. Aquí está, ya le hicimos su pegado de apliques. Si ustedes lo quieren coser, lo pueden coser. Yo la verdad decidí pegárselo. No hay ningún problema con eso, no le afecta en nada. Bueno, pues así es como nosotros lo realizamos. Ahí tuve que adelantar unas partecitas por ahí del videíto para no hacérselos tan largo. Y pues espero les haya gustado. ¿Sale? De mi parte ha sido todo. Les agradezco mucho el habernos acompañado aquí en este video. Espero que les haya gustado mucho. Si es así, pues ya saben, no olviden darle like, suscríbanse, compartan, comenten. Estamos para servir. Dios mediante, perdón, y nos estemos viendo por ahí en otro nuevo video. ¿Sale? Cuídense mucho y hasta la próxima.